Bienvenidos a Palabras Latinoamericanas. En esta ocasión estamos en la República Dominicana, en Santo Domingo, en el Archivo General de la Nación, teniendo la posibilidad de conversar con nada menos que don Pedro Sotolongo, uno de los iniciadores y mayores difusores de la teoría de la complejidad. Ha publicado muchos libros sobre el tema, uno de ellos en Buenos Aires ya a principios de este siglo, un libro que ha tenido una justa fama y una gran acogida. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Y gracias por prologar aquel libro del cual te referí. Realmente fue un placer, ¿verdad? Porque es un libro que abrió una brecha en el mundo de las ciencias sociales. Dime, ¿cómo está hoy en día la discusión sobre la teoría de la complejidad en el marco de estas ciencias sociales que están en una crisis tan bueno, profunda? Atilio, como todo nuevo campo del saber que emerge, es un proceso epocal, que los procesos epocales no se miden por años, se miden por decenios, claro, medio siglos, etc. Va avanzando. De acuerdo a la región geográfica, cultural, geopolítica, avanza más, avanza menos, avanza más rápido, avanza más lento, pero está avanzando en todas partes. ¿Por qué? Porque los problemas no resueltos hasta ahora y los fenómenos no aprendidos hasta ahora no se van a resolver ni se van a aprehender con H intermedio sin el pensamiento y la ciencia de la complejidad. Y eso es más fuerte que cualquier otra intención, ¿no? Solo con ellos no se van a resolver, pero sin ellos seguro que no se van a resolver. Entonces eso hace que esto vaya avanzando. ¿Y tú ves que hay un debate, por ejemplo, en América Latina, que hay seminarios, hay cursos especializados en el tema? Bueno, tú estás acá en Santo Domingo. Tú sabes que yo introduje este campo en Cuba, en mi país, lo estoy introduciendo, para eso me trajeron aquí en Dominicana, pero además he formado grupos de profesionales en México, en Morelia, en Ciudad de México está el C3, Centro de Ciencias de la Complejidad C3, que me invitaron a la inauguración de la sede física, donde desarrollan estas cosas también. En Perú hay el Instituto Peruano de Pensamiento Complejo, Edgar Morán, donde he estado más de una vez. Yo pertenezco al Consejo Académico Internacional del mismo. He formado gente en la Maestría de Comunicación Estratégica y Complejidad de la Universidad de Rosario, en Argentina. Claro. En fin, en Colombia hay un buen desarrollo en esto también. O sea, se va en nuestra región desarrollando. Dime, ¿y cómo se articula, por ejemplo, todo este pensamiento y la teorización de la complejidad con, bueno, los modelos teóricos más relevantes en el mundo de la ciencia social y sobre todo en el caso que a mí me interesa más, con el pensamiento marxista, por ejemplo? Mira, la complejidad no se está haciendo para reivindicar ni para refutar ningún ismo, sea marxismo, sea cualquier otro ismo. Ya. Cada cual la pone en juego desde sus presupuestos como visivos, los marxistas si eres marxista, los que sean si eres de otra afiliación, y así te irá. ¿Por qué? Porque cada campo del saber, por su propia lógica interna, converge más o converge menos, quieras o no quieras, con algunos de los ismos, de los presupuestos de algunos de los ismos. Los que los ponen en juego con los presupuestos, que convergen más con los presupuestos internos del pensamiento y ciencia de la complejidad, tienen la tarea facilitada. El pensamiento y ciencia de la complejidad es un tipo de saber que reivindica el cambio y la transformación. Aquellos ismos que reivindican el cambio y la transformación la tienen más fácil que aquellos ismos que reivindican el status quo, la estabilidad, o sea, no la estabilidad, la estática, etc., ¿no? Pero no se hace para poner en juego reivindicándolo o satanizándolo ningún ismo. O sea, no es una teoría que se postule como superadora, digamos, del marxismo, del liberalismo. No. Cada cual la pone en juego desde su presupuesto. Y así le va. Ya. Así le va, ¿no? Ya. Pero es una nueva manera de hacer ciencia. Claro. O sea, ¿en qué sentido? Los modelos tradicionales, porque lo que podemos hacer es modelos, no somos espejos cognitivos. Ya. Aquellos que decían hay que reflejar la realidad tal cual ella es, era muy bonito, pero era ingenuo, ¿no? Claro. Yo lo dije cuando era muy joven y hoy me pongo colorado no podemos reflejar porque no somos espejos cognitivos, nada. Claro. Hacemos modelos, interpretamos, ¿no?, aquello que pretendemos conocer, ¿no? Ya. O sea, esos modelos pueden ser mejores, regulares o malos, porque los hace el que indaga, ¿no? Entonces, los modelos tradicionales eran analíticos, lineales y quedaron organizados por disciplinas: físicos, químicos, biólogos, etc., psicólogos, sociólogos, economistas. Estos nuevos modelos de pensamiento y ciencia de la complejidad no son analíticos, son holísticos, o sea, no desmembran las globalidades para analizar las partes. Por eso aquel es un ideal analítico, este es un ideal holístico. Así pueden distinguir las no linealidades, pequeños cambios que a veces dan enormes consecuencias o grandes cambios que a veces no dan consecuencias. Cuando tú desmembras las globalidades, todas las interacciones son lineales. Pequeños cambios, siempre pequeñas consecuencias. Grandes cambios, siempre grandes consecuencias. Cuando tú no desmembras las globalidades, a veces ves las no linealidades.
¿no? Claro. Y no queda organizado por disciplina, sino son transdisciplinarios. Construye un cuerpo de saber transversal a la disciplina y se la devuelve a la disciplina. No sustituye la disciplina, pero es como unos nuevos lentes que tú te pones si quieres y distingues cosas nuevas, no linealidades que antes no podías distinguir en lo que tú siempre has estudiado. Dime una cosa, ¿qué tal la relación que tiene este pensamiento complejo con la teoría del caos, por ejemplo? Bueno, la teoría del caos, así le llaman a este campo en el mundo anglosajón. Una de las primeras cosas que nosotros debatimos en la cátedra que yo creé en La Habana para introducir este campo es cómo le vamos a llamar a esto. Ya. Y salió la teoría del caos. Llegamos a la conclusión bastante rápidamente que era un mal nombre. Un mal nombre, ¿no? Era muy efectista. Claro, sí. La cultura anglosajona es muy efectista. Sí, y sí. tu teoría del caos y teoría, coño, ¿no? Y te interesa. Tiene esa cosa positiva. Pero es mal nombre. ¿Por qué? Porque no es un caos. Es un cambiar y transformarse muy complejo, por eso el nombre mejor de pensamiento complejo y ciencia de la complejidad, que a primera vista parece un caos sin serlo. En realidad es un alternarse de equilibrio y desequilibrio, estabilidad e inestabilidad, orden y desorden, que parece un caos pero no lo es. Es un equilibrio que se desequilibra para volverse a equilibrar, para volverse a desequilibrar, una estabilidad que se desestabiliza para volver, y eso parece un caos pero no lo es. Es que es un mal nombre. Claro, tú sabes que es interesante todo eso, además me fascina esta perspectiva, este approach, ¿no?, al pensamiento de las ciencias sociales, porque, por ejemplo, hay algunos autores, ¿verdad? Bueno, Wallenstein, por ejemplo, uno de ellos, Manuel Wallenstein, tú lo conoces muy bien, pero además hay otros que no son autores precisamente, ellos son grandes empresarios como Soros. Y los dos, George Soros. Y los dos dicen una cosa que es realmente increíble. Dicen que Soros, sobre todo, ha sido muy enfático en decir de que el capitalismo se enfrenta a una crisis irresoluble. Son sus palabras, ya lo dijo hace casi 20 años, en un libro que justamente se llama La crisis del capitalismo global. Dice, porque ya las variables no funcionan como antes. Y es muy difícil establecer o identificar el curso de los acontecimientos que va a seguir esta crisis, y por lo tanto, él saca la conclusión, Soros como un mega especulador, lo que yo hice contra la libra esterlina en los años 80 fue posible porque el sistema estaba ordenado y era mucho más simple. Hoy en día es mucho más complejo y está completamente desordenado. ¿Qué diría ante eso? Bueno, me guste o no, tengo que estar de acuerdo con George Soros. Y le da la razón a Wallenstein, que dice que el sistema ya no hace sistema, efectivamente. Eso es lo que dijo George Soros. Claro. Por cierto, hay otro libro que es una enorme entrevista de Soros on Soros, sobre Soros, sí, donde él habla de esto. Yo empecé a leerla y digo, me parece que este hombre conoce de complejidad, porque utilizaba términos que parecían. Y en el cuarto capítulo dice, hay un nuevo campo del saber o teoría, dice él, la complejidad. Digo, caramba. No, por eso es una reiteración de que esto no está hecho para reivindicar o refutar ningún ismo. Soros tiene el suyo, claro, tiene la cartera de inversiones más exitosa y ha utilizado la complejidad. Y el que quiera ir en contra de Soros, utiliza la complejidad en contra de Soros. En fin, pero él tiene razón en lo que dice. Por cierto, tengo una anécdota de tu país. A ver. Yo iba un día por la Patagonia. Imagínate, para un cubano la Patagonia es algo exótico. Kilómetros y kilómetros llanos, un silencio. Y se me ocurre esa pregunta, nada más que se le puede ocurrir a un cubano. Digo, ven acá, ¿y esto de quién es? ¿Tiene algún dueño? Y me dice, sí, esto es de George Soros. Y ahí me empecé a interesar por George Soros. Resulta que el hombre era dueño de una parte de la frontera argentino-chilena. ¿Tú te imaginas? Sí. La parte de una frontera, propiedad privada de alguien. No sé cómo habrán resuelto ese problema. Pero George Soros, no cabe duda de que, fíjate, a veces un adversario ideológico, inteligente y autocrítico es mejor que un correligionario dogmático. Y te voy a mencionar otro, Joseph Stiglitz, claro, un hombre del sistema. Tiene un libro que se llama La Gran Brecha, que lo recomiendo. Si no lo conozco. Hace una caracterización de las desigualdades crecientes del capitalismo contemporáneo, irrefutable. Y él no lo hace para decir que hay que sustituirlo, sino que hay que arreglarlo, ¿no? Claro, cree que el capitalismo y sus males pueden ser corregidos, pueden ser reparados, ¿no? La diferencia, nosotros creemos que estos males del capitalismo no se pueden superar. Y es un tema que al final me gustaría tocar contigo, porque tengo mis ideas al respecto. Bueno, porque empieza ahora, ¿para qué vamos a esperar al final? Está bien, ok, te lo agradezco. Mira, yo pienso que ese sistema, yo prefiero llamarlo proyecto civilizatorio. Sí.
capitalista. Sí, Pero claro. la palabra capitalismo se ideologiza, se politiza y a alguna gente le calienta el corazón y a otros le eriza los pelos. Y yo no quiero calentarle el corazón ni erizarle los pelos a nadie. Proyecto civilizatorio moderno, Claro. capitalista. Sí, tiene, Claro. como todo proyecto civilizatorio, una lógica interna. La lógica interna lo impele a expandirse continuamente. Emergió en Occidente y ha abarcado ya prácticamente el mundo entero, porque su lógica interna lo lleva a expandirse. No es la lógica del capital, del mercado, etc. Fue un proceso, un avance extraordinario con respecto al proyecto civilizatorio medieval en Occidente, Claro. porque medieval hubo un accidente, ¿no? Solamente, no, claro. Pero está agotado ya, ¿no? Y lo muestra ya, hubo enormes avances, ¿no? Sin embargo, ya está agotado, ya está sumiendo a la humanidad en crisis globales, una de ellas el cambio climático, que amenazan, lo vemos poner la televisión hoy en día nada más, es preocupante lo que está viendo, está agotado. Ahora, ha tenido la suerte histórica, ese proyecto civilizatorio, suerte histórica, de que en el momento que se crean las condiciones suficientes, pero no necesarias, tecnológicas, para trascenderlo, los primeros experimentos sociales de querer trascenderlo, Se derrumba. se derrumban. Y eso le ha dado cierto segundo aire que a alguna gente lo ha desencantado. A mí no. Yo sigo teniendo un gran optimismo histórico. Yo no lo voy a ver, pero nos esperan todavía 1, 2, 3 décadas muy difíciles, agónicas como la que estamos viviendo. Bueno, tú sabes que volviendo a Wallerstein, él en una conferencia que dio en Madrid en el año 2004-2005 dijo que al capitalismo no le quedaba más que 30 años de vida. Bueno. Me sorprendió mucho por ser él, ¿no? Digamos que es un hombre muy cuidadoso, que él es un socialdemócrata de izquierda coherente. No conocía eso de Wallerstein. Sí, yo digo, yo soy un poco menos optimista. Yo digo que es difícil. Yo no lo voy a ver. Así que me lo mandan a decir allá arriba y allá abajo, ¿no? Yo creo que va a ser difícil que el capitalismo llegue al siglo XXII, porque le quedan 82 años a este siglo, 83. Sí. Como se ve el mundo, 83 años más de este mundo. No, es inviable. Imposible. Algo va a suceder. Bueno, ¿recuerdas el famoso discurso de Fidel en 1992 en Río, ¿no? En la cumbre de Río, cuando dijo que la especie humana... Y fíjate que eso que dijo, que provocó la burla de algunos de los ilustres mediocres que había en esa reunión, entre ellos mi presidente Menem, Salinas de Gortari, Fujimori... Menem, que había leído a Sócrates. Que Sócrates Menem que había leído una sola línea. Claro, imagínate tú. Bueno, y que lo miraban burlonamente. Hoy en día cualquier científico te dice que eso que dijo Fidel en el 92 se está cumpliendo, pero rigurosamente. Más, Stephen Hawking, que por cierto Fidel admiraba mucho a Hawking, dijo hace poco en una declaración de que tenía grandes dudas de que llegáramos al final del siglo XXI. Dijo, esta especie, con este deterioro medioambiental que se está produciendo, tiene pocas chances, así lo dijo él. Lo que está sucediendo actualmente es muestra de eso, ciclones cada vez más intensos, en varias partes al mismo tiempo, en unos lados sequía, en otros grandes inundaciones, terremotos, esto, etcétera. Recuerda, mira, Atilio, la complejidad tiene una noción, los procesos cambian y se transforman, y según la manera característica que van cambiando y transformándose, se dice en la jerga nuestra que están quedando atraídos por un atractor de tal tipo para tal tipo. Hay un tipo de atractor que tiene estas características. Fenómenos muy contrarios, sequías, inundaciones, bajas temperaturas, altas temperaturas, ultra bajas, ultra altas, todo eso es un atractor raro, extraño o caótico. Todo parece indicar que el cambio climático global está porque el clima está cayendo en un atractor, una manera de cambiar y transformarse extraña, rara o caótica, ¿no? Dime una cosa, y nosotros de la izquierda, ¿qué podemos proponer? ¿Tú Bueno, qué estás pensando? yo pienso que el fracaso es relativo, porque esos proyectos civilizatorios nuevos, por ejemplo el soviético, llevó a un país semifeudal atrasado a según la Segunda Tú sabes que yo Potencia siempre Mundial. digo que no se puede hablar tanto de fracaso como derrota. Sí, derrota. Fueron derrotados por enemigos externos que se confabularon. Y dime una cosa, Atilio, ¿qué es lo lógico? ¿Que los primeros experimentos sociales sean perfectos o tengan... Bueno, pensemos la historia de las revoluciones burguesas que empiezan en Italia y fueron aplastadas, fracasaron y después emigraron al norte un siglo más tarde. Hoy en día nos parece que el capitalismo siempre fue superior en Occidente al feudalismo, ¿no fue así? No. Siglo XVI, siglo XVII, estaban compitiendo y no se sabía. Claro. Fue cuando surge la revolución industrial y emerge el nuevo modo tecnológico de producción. Claro. ¿No? Fabril mecanizado, ¿no? Que entonces el capitalismo en medio siglo se le perdió. Claro. Fíjate la importancia del desarrollo de la fuerza productiva, por reduccionista que eso parezca. No. Y ese es mi gran optimismo histórico. Ya están creadas las condiciones suficientes, pero no necesarias. El nuevo modo tecnológico flexible, automatizado, robotizado, para poder trascender
del proyecto civilizatorio capitalista que está agotado. Pero en ese momento histórico, algunos de los más importantes experimentos sociales se implosionan, ¿no? Queda otro que tiene bastante éxito, por allá lejos, y le va a demorar todavía 20, 30, 40 años, mucho para mí, pero ese es mi optimismo histórico, porque tiene ya, eso puede crear las condiciones necesarias con estas suficientes para trascender. Y por ahí se va el mundo. Y la izquierda, así que tú estás preocupado por repensar un poco el proyecto de la izquierda. ¿Cómo? Eso es lo que tiene que repensar la izquierda. O sea, el cambio social generalmente